Vamos a empezar. Bienvenidos a la quinta lección de este curso, Identificación Espiritual 2. Y hoy nos tocan dos temas muy importantes, la oración y el ayuno. Y vamos a profundizarnos un poco más en las doctrinas equivocadas, chuecas que encontramos en el mundo acerca de estos dos temas. Y también vamos a aferrarnos más y más a lo que la Biblia enseña acerca de estos dos temas, la oración y el ayuno. Aunque hay otros temas también, pero los principales para hoy son la oración y el ayuno. Lisbeth está entrando, la vamos a esperar. Ok. Vamos a orar. Oremos. Señor Dios, eres nuestro Padre Celestial y nos has dado permiso para hablarte con la misma confianza con la que un niño amoroso habla con su padre amoroso. Ayúdanos a orar siempre según tu voluntad. Y si es tu voluntad, confiando en que conoces todas nuestras necesidades y responderás a nuestras oraciones de la manera y en el momento que mejor nos convenga. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Me encanta esa conexión y me encanta que Dios nos pide que le llamemos Padre, porque es una relación tan importante para nosotros. Dios es nuestro Padre, podemos decirle Padre nuestro, y somos sus hijos amados. Otras religiones no tienen eso. Si examinan las religiones de Islam, otras religiones no hablan acerca de su Dios como Padre, pero nosotros podemos llamarle a Dios Padre, porque tenemos esa relación por causa de Cristo y sus méritos, por causa de nuestro hermano. Somos una familia muy, muy grande. Es una bendición. Hablando de la oración, ¿cuál es una definición sencilla de la oración? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué han visto? ¿Cuáles son algunas de las frases o pensamientos que le gustan usar para enseñar sobre la oración, describirla, definirla? Benjamín. Hola, gracias, profesor Nathan. Bueno, la oración es lo que Dios quiere, ¿no? Por medio de ella, de la oración, Él quiere estar en comunicación con sus hijos. Eso que sería una buena definición. Okay. Es algo Es que la Dios quiere. oración. Sí, porque la oración es la adoración que tenemos nosotros hacia Dios por medio de Cristo. Entonces Dios espera y quiere nuestras oraciones como un padre, como decía. Rafael Hermosilla. Buenas noches y grandes bendiciones a todos. Para mí, una definición sencilla de oración es la siguiente. Orar es hablar con Dios Padre de manera sencilla y sincera, pidiéndole al Señor que se haga su voluntad, mas no la nuestra. Gracias, Rafael. Luis Ramírez. Recordando un poco, ¿me escuchan? Sí. Ajá. Recordando un poco de lo que nos dijo el profesor, director Mike Hartman en su video. Él dice que recuerdo que la oración se encuentra a lo largo y ancho, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Y que nosotros siempre, los creyentes, hemos orado a Dios, siempre.
Desde las primeras oraciones, desde Abraham, cuando Abraham oró por Sodoma. Eso lo podemos buscar y conseguir en la cita de Génesis 18, 16, 33. Y hasta en el Nuevo Testamento, a ver si recuerdo por allá por Apocalipsis, en su capítulo 8, 3, 4. Hubo un cristiano que afirmó que en la Biblia hay 560 oraciones. Qué bárbaro. Yo no las he contado todavía. Y hay muchos tipos de oraciones también. Hay las oraciones muy cortas, dentro de un segundo. Hay un evento en que un profeta está hablando a un rey, el rey le dice algo, él ora y inmediatamente responde a su oración, a la pregunta del rey. Entonces hay oraciones muy cortas y oraciones muy largas. Pero lo siento, le interrumpo. No, está bien. Vamos a darle chance al hermano Javi García. Okay. Adelante. Sí, adelante, Javier. Bueno, una oración de una forma sencilla es comunicar Dios con el hombre. Entonces, eso es la comunicación de las oraciones, deseando que la voluntad se haga de nuestro Padre. Sí, muchas gracias. Entonces, nuestra oración y una definición muy, muy amplia de la oración es toda nuestra vida. Toda nuestra vida es una respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, en ciertos términos, podemos decir que cada momento de nuestra vida es una oración. Pero cuando estamos hablando acerca de la oración, usualmente usamos una definición popular y sencilla, y ustedes están tocándola muy bien. Una definición sencilla de la oración. La oración es comunicación con Dios, con palabras habladas o aún con nuestros pensamientos. No tenemos que decir a voz alta una oración, aunque tal vez podemos concentrarnos un poco mejor cuando hablamos nuestras oraciones, pero Dios escucha igual nuestras oraciones que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. También es nuestra oportunidad de expresar nuestro amor, nuestro arrepentimiento o presentar nuestras necesidades. Hay muchos tipos de oraciones. Entonces, estamos comunicándonos con Dios con una variedad de cosas. Es una oración. Hablamos con nuestros amigos o con nuestros familiares de muchos temas. Y es igual con Dios. Y sí. ¿Alguna pregunta sobre la definición sencilla que vamos a usar? Ok, muy bien, seguimos. ¿Qué cosas hacen ciertas iglesias para que su oración sea más efectiva, supuestamente, según ellos? Alejandro Gordillo. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Pues hay iglesias que dicen que uno tiene que decretar, atar y desatar y hacer un montón de vainas en la oración para que sea más efectiva y como dándole órdenes a Dios, diciéndole usted me tiene que dar y eso y no dándolo sobre la voluntad de Él. Sí, es como si le hicieran bullying a Dios con sus palabras. Tú tienes que decir eso y Dios va a responder así si usan las palabras decretar o declarar. Rafael Hermosilla. Yo viví la experiencia en una iglesia evangélica y ellos hacían oraciones colectivas, decretaban y declaraban para que Dios les obedeciera sus caprichos terrenales. Y también hablaban mucho de sembrar la semilla, que había que sembrar la semilla para que Dios respondiera, y malinterpretaban a Malaquías 3:10,
para que Dios sobreabundara y abriera las ventanas de los cielos. Entonces yo viví esa experiencia y hoy día pues me doy cuenta que no es así, que están totalmente equivocados y que manejan un legalismo total y que se salen del contexto bíblico. Sí, 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 exactamente. Y las diferencias son muy sutiles a veces, porque Dios quiere que oremos por cosas. Dios quiere que grupos oren por cosas, pero Dios no nos dice que va a responder más de nuestra manera si oramos en un grupo. A veces, y he escuchado esto, la imagen de nosotros somos los soldados de Dios y necesitamos atacar el castillo donde Dios está para que nos responda a nuestras oraciones. Y no es así, pues somos soldados de Dios, pero no estamos atacando el castillo de Dios para que nos escuchen. No, estamos dentro del castillo, somos hijos amados de Dios. No necesitamos batallar y luchar y atacar para que nos escuche. Lisbeth. Buenas noches primero para todos. Sí, pienso que una de las cosas que se ve también y que quizás nos han enseñado es una oración efectiva cuando oras en horas de la madrugada y que por estar despierto a muy tempranas horas, entonces como que va a tener un resultado más positivo, ¿no? Y donde quizás hasta cierto punto se puede pensar de que si oro a esa hora en la madrugada, entonces mi oración va a ser escuchada y Dios va a conceder. Entonces, pienso también eso. Sí, sí, entonces tal vez dicen que una oración a las 3 de la mañana es mejor que una oración a las 3 de la tarde. Benjamín. Por el sonido. Gracias, profesor. Si leemos Mateo capítulo 6, versículo 6, nos dice, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Teniendo en cuenta que Jesús vino a la tierra con una sola intención o propósito, que es ofrecer la vida eterna a través de su vida perfecta y su muerte inocente en la cruz, es un regalo invaluable. Todas las iglesias, digamos, nos reunimos en grupo, eso es algo que inclusive es bíblico, pero lo podríamos llamar iglesia visible, profesor, porque digamos que cuando nos reunimos o nos congregamos, esa es nuestra iglesia visible, pero en nuestro corazón cerramos la puerta, que es nuestra iglesia invisible, y solamente Dios sabe lo que hay en él, y oramos en secreto con él. Yo lo veo de esta manera, profesor Nathan. Buenos pensamientos. Cuando Jesús está hablando acerca de las oraciones y habla acerca de cuando nosotros entramos en nuestro cuarto y cerramos la puerta, es un buen hábito y es una buena práctica, pero más lo que Dios quiere es el corazón, las intenciones. Él está comparando las prácticas de un creyente y de un fariseo. Y los fariseos en ese entonces tenían el hábito, tenían la práctica de salir a las esquinas y en las calles más transitadas para hacer sus oraciones en voz alta para que todas las personas allí los escucharan. Y Dios no quiere eso. Podemos orar en público, oramos públicamente en nuestros servicios
Yo publico este video en el YouTube y si alguien, cualquier persona en el mundo puede escuchar una oración público. También tenemos ejemplos, pues tenemos ejemplos de oraciones en los salmos. Todos los salmos son oraciones y cantamos esas oraciones. Cuando dedicaron el templo en el Antiguo Testamento, tenían servicios públicos con oraciones públicas. Entonces, hay muchas prácticas, pero lo más importante es el corazón. Si tenemos un corazón que anhela la atención de la gente, en vez de hablar con Dios, confesamos ese pecado, vemos el perdón que tenemos en Cristo y en gratitud a Dios, tal vez vamos a cambiar nuestras prácticas por un tiempo. Pues voy a ir a mi cuarto más ahora porque quiero orar allí, quiero concentrarme en mi conversación con Dios y no quiero distracciones por mi naturaleza pecaminosa que siempre quiere que otras personas sepan que estoy orando. No sé si contesto su pregunta. ¿Qué dice Benjamín? Por supuesto que sí, hermano Nathan. Inclusive Dios por medio de Cristo nos enseña a orar, como nos lo dice en Oseas 14, versículo 2. Llevad con vosotros palabras de súplica, volver a Jehová y decirle, quita toda iniquidad, acepta lo bueno, te ofrecemos la ofrenda de nuestros labios. Sí. Muy clara tu respuesta, hermano Nathan. Muchas gracias. Sí. Y me encanta el Padre Nuestro, porque aun cuando estoy solo, digo, Padre Nuestro. Estoy pensando en mi familia de creyentes y ustedes son parte de eso. Y pensamos en eso. Muy bien. ¿Otras preguntas o respuestas a esta pregunta? Sí, me gustaría comentar. Adelante. Aparte de estas ¿no? que citaron, hay también la oración de 21 días. No sé si ya les tocó. También, ahorita aquí en mi ciudad está como salir en coches y estar orando en volta de la ciudad. Nada contra estar orando, pero no es necesario esa manifestación, ¿no? ¿Y qué dicen sobre los 21 días? ¿Por qué dicen 21 días y no 22 días o 31 días? Es una buena pregunta. Yo creo que tiene una cuestión bíblica ahí, pero no sé exactamente cuál es. Sí, y otra vez vuelvo a decir que las diferencias son muy sutiles, porque Dios quiere que seamos constantes en nuestras oraciones. Es bueno orar cada día. Es bueno orar cada día por una sola cosa. Es bueno, por ejemplo, un padre ora por su hijo todos los días de su vida. Está bien, Dios quiere eso. Es bueno. Pero cuando decimos que por la constancia, por la perseverancia de mi oración, Dios me va a contestar. Ahí nos metemos en un hueco. Sí. Normalmente los 21 días, algunos hacen cuando empieza el año y ellos no sé por qué deciden que son 21, ¿no? Entonces, esto es algo que ha observado también. Sí, excelente, gracias. Aquí tengo algunas de las respuestas. Ustedes ya han mencionado cada uno de estas. Vigilias. Dicen que una oración a cierta hora es mejor. Grupos. Más personas es mejor que una persona. Por mucho tiempo. 21 días es mejor que un día. Con muchas palabras. Una oración larga es mejor que una oración corta. Y palabras distintas como, ok, no vamos a decir, le pido a Dios, te pido a Dios que me des esta cosa. No, decreto esto. Entonces, dicen que estas cosas van a hacer
que nuestras oraciones sean respondidas de nuestra manera. Pero no es así. Dios siempre contesta nuestras oraciones porque nos ama en Cristo. En conexión a estas cosas aquí, ¿qué es la confesión positiva? Muchas iglesias enseñan sobre la confesión positiva. Eduardo Milanesi. Un poco más. No te escuchamos, Eduardo. No. Está muy bajito la voz. Un poco mejor, pero no, está muy bajita. Hola. Ok. ¿Me copian? Sí, sí. Sí, lo ¿Ahora copiamos. sí? Sí. Siga. Bueno, no sé, que sí, un poquito tengo experiencia porque he visto que en algunas iglesias pentecostales, neopentecostales, el tema declarar y el tema decretar. Declarar y decretar, ¿no? Que nunca se tiene que pedir la oración bajo la voluntad de Dios o según la voluntad de Dios. Uno tiene que tener una imposición positiva ya teniendo convicción de que va a recibir, pero no mediante el poder de Dios, pero sí el poder de la declaración y de la imposición de la palabra. Entonces, palabras como decretar, declarar o rechazar, rechazo, la presencia de un espíritu o algo así, son palabras autoritarias que confieren mucho poder a la persona y no delegan mucho poder a Dios. Cuando oramos, Señor, sé que tu voluntad. Entonces, esos términos son muy impositivos. Aparte de eso, eso es muy utilizado en las iglesias, principalmente en Estados Unidos, donde Benigno, el pastor tiene su ministerio, donde absolutamente todo es en base a la imposición humana y declarar y declarar es prácticamente como forzar, ¿no? La actitud de Dios hacia una imposición positiva, pastor. Muchas gracias, Eduardo Milanesi. Entonces, la confesión positiva dice que debemos en nuestras oraciones rechazar o rehusar cosas negativas como una enfermedad o una deuda y de esa manera las cosas negativas desaparecerán. Entonces, no que vamos a decretar eso, vamos a negar esto, vamos a rechazar esto, pero no según la voluntad de Dios. De hecho, algunas iglesias dicen que no debemos decir según tu voluntad, Dios, porque la consideran como una duda y dicen, las dudas son malas. Entonces no pueden decir que se haga la voluntad de Dios porque es una duda. No, tengan pensamientos positivos. No, pues no es así según la Biblia. Marley. Sí, quería comentar también que esa confesión positiva está basado en la teoría humanista, ¿no? Y psicológica también, donde todo podemos, podemos como ser humano y está muy relacionado al ser humano, ¿no? Más que a Dios. Entonces, ser positivista, pensar positivo, creer en sí mismo, ¿no? Entonces, como muchos pastores y muchos líderes adoptaron la psicología como teoría para no se quedar mal con la ciencia, entonces usan esos términos. Buena conexión que hizo usted con el ambiente en nuestra sociedad. Todo el mundo quiere que tengamos fe. No, podemos hacer eso. Tengamos fe. Necesitamos pensamientos claros y positivos. Si puedes imaginarlo, tú puedes conseguirlo. Cosas así. Alejandro Gordillo. Sí, pastor, y pues también tenemos que ver que la confesión positiva
apareció prácticamente para la época en la que también estábamos en el auge de la nueva era, en donde decían que tus palabras y tus pensamientos tenían poder y que si tú quieres obtener algo, tienes que visualizarlo y tienes que imaginarlo y sentirlo para lograrlo. Entonces, ahí vemos como algunos grupos, al ver el auge que tenían estas grupos de nueva era, empezaron a agregarle cosas hacia la parte de su ideología religiosa para conseguir más adeptos y estar acorde a lo que estaba de moda en ese momento. Sí, muchas gracias. Y ustedes están hablando de cosas muy buenas con conexión con la sociedad, que me hace recordar de las tres cosas de las que queremos ser estudiantes. Obviamente queremos ser estudiantes de la Biblia, queremos conocerla, queremos entenderla. También queremos ser estudiantes de nosotros mismos. Queremos pensar, ok, ¿cómo aplico la Biblia a mi vida? Entonces, nos estudiamos a nosotros mismos y también queremos ser estudiantes de la sociedad, de las tendencias en el ambiente social, en nuestros países, etcétera, para que apliquemos bien la palabra de Dios en esas situaciones. En mi mente, ser estudiantes de esas tres cosas significa algo muy sabio. Eduardo Milanesi. ¿Me escucha, pastor? Sí, ¿Me escucha? La sí. ley de la atracción, otro libro también que se ha vendido en muchos países y es un libro también que es la ley positiva e impositiva, ¿no? Que va muy de acuerdo con lo que están hablando, y lo que uno piensa y concibe en su pensamiento, el cosmos le va a traer como una ley de atracción positiva. Todo va en función del material, el dinero y el amor. Totalmente fuera de la Biblia y que de verdad, así inclusive un bestseller vendido en el mundo todo, la ley de la atracción. Es otro ejemplo que quería compartir, pastor. Gracias. Y Benjamín. Gracias, hermano Natán. A nivel de testimonio, puedo decir que a lo largo de mi vida intenté leer la palabra de Dios y nunca he encontrado una respuesta clara, porque no era la orientación adecuada, evidentemente. Sin embargo, tengo la fortuna de contar hoy en día con la Academia Cristo. Es más, intenté acercarme en otro tipo de iglesias visibles, independiente de la católica, y la respuesta era la misma. Y hubo como una especie de desengaño en mi corazón y frustración. Pero por medio de su palabra, en los pocos versículos bíblicos que lograba leer, Dios me decía que tuviera paciencia, que iba a llegar el momento, que había paz, y siempre me había estado la palabra paz, paz, paz en mi corazón. Y bueno, me siento bendecido hoy en día. Gracias, Benjamín. Ok, seguimos. Entonces, según la Biblia, ¿cómo debemos orar? ¿Cómo queremos orar? ¿Cuáles son algunos aspectos de una oración buena? ¿Y cuáles son algunos principios que queremos recordar cuando oramos? Alejandro. Sí, señor, pues un aspecto que creo que es el fundamental es que siempre cuando oremos debemos orarlo pidiendo que se haga la voluntad de Dios. Sí, sí, exactamente. Porque Él sabe nuestro futuro, Él sabe lo que necesitamos y Él sabe lo que es mejor para su reino. Encomendamos nuestras oraciones y nuestras situaciones en sus manos muy capaces. Benjamín.
hay algo muy importante que hay que tener en cuenta, ¿no? Que la obra es de Cristo y eso es fundamental. Y en vez de declarar o decretar, nuestras oraciones para acercarnos a Dios deben ser humildemente ante Él, Ujú. confiando en su gracia y en su poder para obtener sus bendiciones, ¿no? Pienso que es una de las mejores maneras. Tendríamos que leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Ujú. Oren sin cesar. Ujú. Pero podemos hacerlo de dos maneras, ¿no? Pidiendo o dando gracias a Dios por Ujú. algo, por alguien, en cualquier lugar, en todo momento, con las palabras apropiadas, inclusive con nuestras propias oraciones. Ujú. Ujú. Amén. Gracias. Luis. Ujú. Eh, bueno, primeramente, ¿cómo debemos orar? Ujú. Luis, ¿está ahí? Parece que se cortó un poco. Eduardo Milanesi. Hay que orar con humildad. Ujú. Dios no está en nosotros. El único que puede declarar, ¿verdad? Con poder es Dios. La base de orar es con humildad. Sabiendo que Dios sabe que es mejor para nosotros, más que nosotros mismos. Sabe muchas veces lo que vamos a pedir y más lo que necesitamos, lo que queremos. Ujú. Ujú. Sí, gracias, Eduardo. Todavía su micrófono no le está funcionando muy bien, pero escuché la primera parte. Rafael. Pienso que debemos orar, como decía el hermano, con mucha humildad y sencillez, pero ante todo con mucha fe. Ujú. Sí, y ayer también agrega eso en el chat. Dice con palabras no altisonantes, con fe, con ruego y acción de gracias. Sí, una variedad de oraciones. Es bueno examinar, revisar nuestras oraciones de vez en cuando. Si solamente estamos pidiendo algo y nunca decimos ni una palabra de gracias, revisamos nuestro corazón para ver cómo es. Puede ser un indicio de una falta de algo. ¿Por qué no estoy dándole gracias a Dios por las bendiciones que me ha dado? ¿Por qué no estoy expresando eso? ¿Por qué solamente tengo este tipo de oración en mis días? Aquí tengo algunos puntos aquí. Expresamos los deseos o pensamientos de nuestro corazón. Los salmos son un libro de oraciones de creyentes a través de los años y vamos a encontrar emociones y sentimientos y situaciones, pues todas las emociones ahí y podemos orar las mismas palabras que los salmistas oraban al verdadero Dios. No estamos orando a imágenes o a otras personas. Dios quiere nuestras oraciones. Él es capaz de escuchar nuestras oraciones. Él es omnipotente, omnisciente. Um, Ningún ser humano, ningún animal, ninguna imagen, ninguna cosa puede escuchar a todas las oraciones a la vez. Con fe, sabiendo que Dios nos escucha y va a actuar para nuestro bien y de acuerdo con su voluntad. Muchas veces decimos directamente en nuestras oraciones si es su voluntad, si es tu voluntad. Y siempre queremos orar con esa actitud, aun cuando no usamos exactamente esas palabras.
¿Cuál es el problema fundamental con los intentos de hacer sus oraciones más efectivas y el concepto de la confesión positiva? Entonces, vimos y hablamos acerca de los problemas que entran con falsas enseñanzas acerca de la oración. Y ahora queremos profundizarnos en ese asunto. ¿Cuál es el problema fundamental con esos intentos de hacer nuestras oraciones más efectivas? No son bíblicas, ¿no? Porque la palabra de Dios dice que ellos no se oraban en grandes grupos para estar clamando a Dios. Sí, sí. Entonces, como en el video mencionó que algunos de los versículos que usan para respaldar sus opiniones sobre la oración son de Job y son de un personaje en Job que no entendía a Dios bien. Era un amigo de Job que estaba, no contra Dios, pero no tenía una comprensión clara porque Dios hacía esto con Job, ¿no? Sí, él tenía ideas chuecas y incorrectas acerca de Dios. Entonces, no usemos sus opiniones sobre la oración porque no son correctas. Sí, por eso es importante conocer el contexto. Ujú, ujú. Sí, es bueno saber el flujo de pensamiento de los libros de la Biblia porque podemos ser engañados a veces. Una persona usa un versículo de la Biblia y parece bien, pero si no sabemos el contexto, el flujo de pensamiento, la narrativa de ese libro, vamos a entrar en problemas. Entonces, busquemos los versículos, leamos los versículos y leamos el contexto también. Benjamín. Algo que está claro que todo lo que hagamos terrenal para lograr la salvación es imposible. Dicho de otra manera, voy a leer Isaías capítulo 1, versículo 15, que es la palabra de Dios. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplicáis la oración, yo no oiré. La palabra de Dios es muy clara, hermano Nathan. No es por obra, es por gratitud. Sí, muchas gracias. ¿Quién va a decir, yo oro tan perfectamente que Dios tiene que escucharme? Mis oraciones son perfectas. Entonces Dios no puede rechazarlas. Nosotros podemos decir eso por causa de Cristo, pero por nuestros propios méritos no lo podemos decir para nada. Y ayer dice en el chat, el problema es que estamos pensando que por lo que hacemos vamos a esperar una respuesta favorable de Dios si somos salvos por fe y no por las obras. Buen punto. El enfoque vuelve a nosotros cuando empezamos a decir que necesitamos hacer orar en una manera específica para que Dios nos escuche. Aquí tengo 2 puntos. El intento y deseo de obligar a Dios está bajo la superficie de muchos de esos pensamientos. Es una reacción, es una... asumen que pueden obligar a Dios. Tratan a Dios como si fuera una máquina o fuera una máquina de helados o algo así. Entonces tocamos los botones correctos y sale el helado o salen los dulces o algo así. Y también es un insulto a la soberanía de Dios y su perfecto conocimiento. Actuamos como si nosotros supiéramos todo lo que necesitamos y supiéramos que
ah, exactamente lo que nosotros necesitamos, lo que es mejor para nosotros. Ok, algunas preguntas finales sobre la oración. Entonces, arranquemos la sección sobre ayuno. ¿Cuál es la diferencia más importante entre el ayuno y la oración? Aquí tenemos el puente de nuestra conversación sobre la oración. ¿Cuál es la diferencia más importante entre el ayuno y la oración? Eduardo Milanesi. ¿Me escucha, pastor? ¿Micrófono? Sí, sí. La oración sí es un mandamiento de Dios hasta los días actuales. El Ujú. ayuno no es. El Antiguo Testamento sí hacía. Obviamente hay explicativas en el video, pero ya no es obligatorio. Ujú, En momentos que uno puede ser por gratitud, por alegría, por momentos importantes, pero no es algo que va a mover la mano de Dios. Pero la oración sí es un mandamiento eterno. ujú. Sí, muchas gracias. Entonces, cuando pensamos en el mandamiento de Dios para todas las personas de todos los tiempos, Dios quiere que oremos. Dios quiere que usemos su nombre en una manera buena. Si estamos pensando en los 10 mandamientos, podríamos relacionar la oración con el segundo mandamiento, el uso del nombre de Dios. Dios quiere que usemos su nombre en oraciones. Ujú. Dios no solo nos da el don de la oración, sino también exige que lo usemos. Entonces, de hecho, podemos usar eso como el martillo de la ley. Oh, no oro como Dios quiere que ore. Entonces, confieso ese pecado. Entonces, podemos usar eso como una ley. Y podemos pensar en la oración como una invitación también cuando pensamos en la relación que tenemos con nuestro Dios y Padre. El ayuno, por otro lado, si bien tiene beneficios, si bien tiene beneficios positivos, si se hace con la motivación correcta, pero no se exige en el Nuevo Testamento. Como decía en el video, solamente había un momento en la historia en el Antiguo Testamento cuando Dios quería que su gente, su pueblo, ayunara. Y ahora se pasó. Esa ley no está vigente, no está en vigencia en este momento. Pero vamos a hablar acerca de ese punto, los beneficios positivos del ayuno. ¿Cuáles son las motivaciones correctas e incorrectas para ayunar? Usualmente pensamos en el ayuno como algo malo, pero a veces hay motivaciones correctas para el ayuno. Lester Soto dice, profunda tristeza. A veces el luto puede provocar el ayuno. Yo recuerdo cuando mi padre falleció, no comía tanto en esos días por la tristeza, por necesidad, por arrepentimiento. Puede ser una expresión de arrepentimiento o por algún nombramiento de un líder en la iglesia. No sé exactamente a qué se refiere con el número 4. ¿Puedo? Benjamín. Bueno, lo que usted acaba de mencionar
puede ser una buena práctica, ¿no? Supongo que deben ser argumentos inclusive bíblicos, pero mi interés personal es que no es fácil. Realmente lo reconozco, no es fácil. Ujú. Buscar humildad ante Dios por mi naturaleza pecaminosa. Ese es mi Ujú. deseo. Es mi deseo, ¿no? Lo haría, de hecho lo he intentado. No es fácil para mí, pero toca hablarlo a nivel de testimonio. Ujú. Ujú. Porque está claro que el ayuno no garantiza la respuesta de Dios, porque solamente Él en su sabiduría conoce nuestras necesidades aquí terrenales. Ujú. En conclusión, lo haría por salud, pero básicamente es demostrar humildad ante Dios. Sí, Amén. eso es un punto, sí, muchas gracias. Entonces puede ser una expresión de humildad ante Dios. Lisbeth. Am, Pienso que una de las motivaciones correctas para ayunar es la gratitud, también como parte del ayuno. Entonces, queremos agradecer cuando estamos, cuando recibimos las bendiciones de Dios y también cuando pasamos por momentos tristes, también queremos agradecer y confiar en Dios, todo eso. Ujú. Y creo que una motivación incorrecta es cuando queremos exigir a Dios y poner condiciones en lugar de agradecer aún por las cosas que quizás no nos agrada y dejar que se haga su voluntad y no la nuestra. Ujú. Eso. Ujú. Gracias. Amargo y dice en el chat, nos libera del tiempo, permite que nuestras mentes se concentren en las cosas del cielo. También para el peso y no ayunamos para influir en Dios nuestro favor. Así, buenos puntos, excelente. Sí, toma mucho tiempo preparar la comida. Entonces, pues a veces si estamos haciendo una comida para la familia y tenemos toda esa tarea y trabajo, pues puede demorar horas. Entonces, si una persona decide, yo quiero concentrarme un poco más en mi estudio bíblico, en oración, etcétera, tal vez voy a ayudar hoy y no voy a cocinar nada, no voy a lavar los trastes porque no cociné nada, voy a tener más tiempo para mi oración hoy. Entonces, voy a tener menos distracciones tampoco porque sí, puede ser una buena estrategia de vez en cuando. Rafael Hermosía. En el video pude observar que dan algunas razones para ayunar y dentro de esas razones están las siguientes. Cuando nos embarga una profunda tristeza, pues podemos ayunar por la pérdida de un ser querido Ujú. o también podemos ayunar pues por algo que nos embarga de manera familiar. Ujú. Cuando tenemos una gran necesidad y veíamos el ejemplo de Esther, Sí. también podemos ayunar Mm. por arrepentimiento y que lo podemos hacer también cuando de pronto nosotros nos sentimos culpables de algo y sabemos que Dios sí nos perdona, pero entonces podríamos también ofrecer un ayuno o por nombramientos de líderes en el Nuevo Testamento. Ujú. También era Sí. otra de las razones. Y lo incorrecto, pienso yo, que es aquel ayuno que se hace como una forma de obligar a Dios a hacer nuestra voluntad. Y por lo menos cuando yo asistía a esa iglesia
eh, que evangélica, yo tenía que ir a ayunar todos los sábados. Incluso una vez me tocó hacer 21 días de ayuno, 7 días de ayuno. Entonces me doy cuenta que eso es un desgaste, que eso no motiva a Dios. Ujú, ujú. Ok. Sí, buenos puntos. Y también usted dice algo importante, no queremos obligar a Dios, no podemos hacer eso. Tampoco queremos obligar a otras personas porque no es mandamiento de Dios, no es mandato de Dios. Entonces, no queremos decirles a los miembros de una iglesia que todos ayunen como si fuera un mandato de Dios. No, sería algo personal, sería algo, de hecho, um, sin, sin que las otras personas sepan lo que está haciendo en un sentido. Ujú. Alejandro Gordillo. Sí, pastor, y es que, o sea, también está el hecho de que si nosotros miramos cuando iba a morir el hijo de David, David presenta un ayuno y una serie de circunstancias que, o sea, él deseaba que no se muriera su hijo ni nada. Sin embargo, se ve que el hijo muere y apenas murió el hijo, David terminó su ayuno y lo primero que hizo fue orarle a Dios. O sea, nosotros en el ayuno lo hacemos es en un momento en el que estamos afligidos, que necesitamos más fuerza espiritual, que necesitamos más como un impulso más para no dejarnos caer en ese momento y no como una forma de manipular a Dios. Porque cuando se muere el hijo de David, vemos que los siervos estaban preocupados en ir a decir a David que se había muerto su hijo porque decían, si no estaba comiendo cuando estaba enfermo, ahora que le murió va a ser peor. Ujú. Y ahí nos muestra David que efectivamente el ayuno no es como hacen algunas religiones, que es para buscar que Dios haga algo y que si Dios no lo hizo, entonces nos ponemos bravos con él, no, sino que simplemente es una forma de conseguir fuerzas para un momento de mucha aflicción, de, de un gran peso sobre nosotros y que una vez nosotros salgamos de ese peso, lo primero que debemos hacer es ir a orar con Él, haya sido de forma positiva o haya sido de forma negativa para nosotros. Sí, muchas gracias, Alejandro. Yo tendría un poco de cuidado con decir que el ayuno nos ayuda a conseguir fuerzas. En un sentido que sí, porque si usamos ese tiempo para estar en la palabra de Dios, para leer y estudiar la palabra de Dios, para orar, entonces yo diría que sí. En un sentido, el ayuno nos ayuda a cobrar fuerzas, etcétera. Pero el ayuno en sí no es un medio de gracia, no es algo que nos ayuda en eso. Tal vez puede ser una herramienta para ayudarnos a concentrarnos un poco mejor en nuestros trabajos, en nuestras oraciones y estudios, pero en sí el ayuno no es algo de fuerzas. ¿Eso tiene sentido? Pues, o sea, el ayuno, pues como yo lo tengo entendido, primero, pues sí, efectivamente no es un medio de gracia, no es una forma de nosotros obtener la gracia de Dios. Y pues, o sea, y como yo lo tengo entendido, el ayuno se debe hacer para uno estudiar la palabra, para uno estar centrado en la palabra y para estar concentrado en el Señor. Y un ayuno para que esté bien hecho debe ser así de la forma, porque si uno está trabajando o está haciendo otras cosas mientras ayuna, realmente no es un ayuno, vendría a ser algo más como por de salud o por estética o por otra cosa, Ujú. pero no sería un ayuno porque para que sea un ayuno debemos estar es estudiando la palabra del Señor. Mm. Sí, pues ayuno, la definición de ayuno es dejar de comer o beber ciertas cosas por un tiempo, no en sí no tiene elementos religiosas en la definición, pero le entiendo, le entiendo. Ujú, ujú. Muy bien, tengo dos puntos aquí.
El ayuno se usa correctamente cuando nos aleja de las distracciones y nos permite concentrarnos más intensamente en nuestras oraciones. Y yo agregaría en nuestros estudios bíblicos, el ayuno se usa incorrectamente cuando se lo ve como una herramienta que obliga a Dios a responder de manera más positiva a nuestras oraciones. Yo diría que necesitamos tener mucho cuidado en cómo hablamos acerca del ayuno, porque hay tantas ideas incorrectas en el mundo, en otras iglesias, en las mentes de otras personas, que si hablamos acerca de ayuno sin explicar nuestra posición muy bien, nos van a entender mal y vamos a darles un testimonio no claro. Entonces, cuando hablamos acerca del ayuno con otras personas, queremos dejar en claro exactamente a qué nos referimos cuando hablamos acerca del ayuno, porque hay tantas, tantas y tantas ideas incorrectas acerca del ayuno. Marley, vi que había levantado su mano antes. ¿Podríamos comparar o ayuno como uma penitência? No caso, quando hacemos como obrigação, ¿sabes? ¿Podríamos dizer esto? Pues penitencia tiene muchas definiciones y ideas católicas, y si decimos que es una penitencia, personas y inclusive nosotros mismos vamos a pensar que estamos pagando por algo. Entonces, yo no diría que es una Pero no penitencia. pagando, pero para recibir, ¿no? No es para recibir nada. Y de hecho, cuando examinamos en la Biblia los tiempos cuando personas ayunaban, la mayoría de las veces hablan acerca del luto, hablan acerca de arrepentimiento. Entonces, en esos momentos fue una manera para mostrar su arrepentimiento. Hay otras maneras también para mostrar nuestro arrepentimiento también. Y no tiene que ser ayuno. En algunas culturas o en algunos momentos es muy apropiado, pero no es. Quiero recalcar que no es un mandato de Dios. Queremos tener eso en mente siempre. Entonces, cuando ayunamos o queremos ayunar, vamos a hacerlo pensando, no es un mandato de Jesús, no es un mandato de Jesús, no es un mandato de Jesús. Y no queremos ayunar como si fuera un mandato de Dios, y no queremos ayunar y dar la impresión que es un mandato de Dios. Ahora estoy hablando demasiado, lo siento, Marley. No, está bien. Muchas gracias. Benjamín. Gracias, hermano Nathan. Tengo la certeza de que es un privilegio el ayunar, porque si usted no lo ha dado a sus hijos por medio de la fe. ¿Por qué sería un privilegio? Porque nos enseña, tendríamos que citar Romanos capítulo 11, versículo 33 al 36. ¿Me permite leerlo, hermano Nathan? Sí, léalo. Romanos capítulo 11, versículo 33 al 36. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son los juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién ha entendido la mente del Señor? ¿Quién ha sido su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que él tenga que devolverlo?
Ciertamente todas las cosas son de Él, y por Él, y para Él. A Él sea siempre la gloria por siempre. Él nos amó primero, profesor, y lo que la obra de Cristo fue para ganar nuestro perdón, para darnos la vida eterna. Y estos son regalos por medio de la gracia de Dios. Nosotros no lo podemos hacer. Entonces, por esa razón es un privilegio. Sí. Lo que me preocupa acerca del ayuno y acerca de cómo tratan el ayuno algunas personas es que nos olvidamos de las cosas que Dios sí quiere que hagamos y sí nos ha mandado a hacer. Entonces, veo a muchas iglesias y veo muchas prédicas cuando hablan acerca de ayuno, tanto, casi cada domingo hablan acerca de ayuno, cuando Dios no nos ha mandado a ayunar y dejan a un lado las cosas que Dios sí quiere que hagamos: amar a nuestro prójimo, amar a los huérfanos, amar a las viudas, amar a otras personas, a amar a las personas en nuestra familia, a estar presente con ellos. Entonces, está bien ayunar. No es un pecado ayunar a menos que lo hagamos con las intenciones equivocadas. Pero ocupémonos de las cosas que sí Dios deja claramente que hagamos. No sé si eso tiene sentido. Por supuesto que sí, profesor Nathan. Precisamente por eso es un privilegio, porque Él nos amó primero a nosotros. Nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Sí, sí. Pero no nos amó para que ayunemos. Nos amó para que amemos a otras personas. Exactamente. Ujú. Yo pienso que con que sus promesas las tengamos en cuenta, como es la salvación eterna para todo aquel que cree en Jesús como nuestro Salvador. Y no lo haría como, cuando dije privilegio, no es como dar el diezmo, yo no haría por resaltar, simplemente lo hago en gratitud, Ujú. básicamente es eso. Sí, sí, pero en cambio la diferencia sería que Dios sí quiere que ofrendemos. Dios quiere que apoyemos a misiones. Dios quiere que le demos a Dios una porción. En ayuno, Dios no nos ha mandado a ayunar. Eso lo tengo claro, hermano. Qué pena que no tenga las palabras o No, léxico no, no, correcto. no, está bien. Sus preguntas y sus comentarios están llevándonos a un punto en la conversación que me gusta. Estamos entrando en la profundidad de esta conversación y Es que imagino no es que... por obras, hermano Nathan. Si yo me veo obligado a ayunar, ya es por obras. Yo lo considero Ujú. un privilegio. Sí, De ok. pronto, perdona. Amén. Disculpe. Es que Entonces, también se menciona esto en el video, Lisa, que es un privilegio. Se menciona así. entonces están haciendo la comparación entre privilegio y obligación. Entonces, Ujú. no es una obligación, sería un privilegio. Ok, sí, sí. Privilegios dados a sus hijos y hijas por la fe. Los entiendo, sí. Ujú. Y ahí Exactamente, es que en el menciona español Romanos. el privilegio, qué pena, hermana, el privilegio en español tiene dos definiciones que confunden, y en eso Ujú, tiene la razón. ujú. Sí, gracias. Alejandro. No está ahí. Vamos a continuar. Estamos casi al final de la clase, entonces voy a hacer estas diapositivas un poco más rápidamente. ¿Cómo deberíamos ayunar y por cuánto tiempo? Pues Dios no nos manda a ayunar, entonces hay muchas opciones. El ayuno puede ser por una sola comida o por varios días. Podemos hacer ayuno de algunos alimentos
y bebidas o de todos ellos, sea cual sea la forma en la que usted elija practicarlo, el ayuno sincero en la fe puede ser beneficioso, como hemos hablado. En resumen, cuando agradan al Señor nuestras oraciones, nuestras ofrendas y nuestro ayuno, algunos puntos aquí, nuestras oraciones son agradables cuando se ofrecen de acuerdo con la voluntad de Dios, con corazones agradecidos y confiados, que pidieron que fueran respondidas si fuere su voluntad. Nuestras ofrendas son agradables cuando se ofrecen con alegría, de buena gana, por amor, proporcional y regularmente como primicias. Y ayuno es agradable cuando se hace con humildad, con el propósito de evitar distracciones que nos impedirían concentrarnos en nuestras oraciones. Y obviamente no somos perfectos en esto. La sangre de Cristo nos cubre en todos nuestros fracasos y debilidades. En resumen, cuando nuestras oraciones, nuestras ofrendas y ayuno son algo malo que desagrada al Señor, cuando la intención es manipular u obligar al Señor a hacer nuestra voluntad en lugar de la suya, esto no es solamente ofensivo, no está prometido y finalmente es contraproducente. Y es mejor dejar nuestro tiempo en sus manos, las manos de Dios. ¿Algunas preguntas antes de terminar con una oración? Benjamín. Qué pena, se me ha quedado la mano alzada, pero aprovecho. Retomando el tema, es básicamente una concesión el privilegio, una concesión de nuestro Rey Jesús. Básicamente esa es la aclaración. Okay. Gracias. Ok, vamos a orar para concluir nuestra lección. Oremos. Señor Dios Padre Celestial, cuando venimos ante ti, ya sea con nuestras oraciones y nuestras ofrendas o en ayuno, te pedimos que lo hagamos con un corazón puro y humilde. Elimina de nuestros corazones y mentes cualquier motivo oculto que busque imponer nuestra voluntad a la tuya. Encontremos nuestra paz sabiendo que los mismos cabellos de nuestra cabeza son números y que nada sucede fuera de tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.